Muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Eh, Buenas tardes, Ismael, ya veo que estás por aquí. No llevo las gafas de Top Gun, las tengo en el coche. Bueno, pues bienvenidos al canal y espero que llevéis un buen sábado. No sé cómo estaréis por allí, por vuestras zonas. Por aquí la verdad es que hace... Bueno, aquí tengo puestas las cortinas porque si no, no hace buen contraste la cámara. Pero aquí estamos bastante... con un tiempo bastante agradable. Bastante más fresquito, pero bastante agradable. Espero que por allí, por vuestras zonas, también estéis congelados, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues me alegro de que, bueno, por lo menos podamos estar por aquí, por estos lares, como se suele decir. Bueno, pues sí, pues hoy os vengo a hablar de un avión único en su especie. Se podría decir que fue un poco una vuelta a los orígenes y también un poco a la vuelta a los orígenes ahora después ya me explicaré un poquito, ¿no? Con esta palabra. Vuelta a los orígenes de lo que se podría denominar un avión caza de combate. Y también un avión que significó un antes y un después en muchos aspectos, no solo tecnológico. Y un avión que tiene un récord, que luego después también lo comentaré, pero seguramente muchos de vosotros lo sepáis. Eh, un récord imbatido aún hoy día bueno, tiene un par de ellos imbatidos. Todavía ningún otro avión ha sido capaz de conseguirlo. Y un avión que fue también icono, o que ha sido, mejor dicho, icono de lo que del poderío, ¿no? Aéreo y sobre todo militar de los Estados Unidos, en este caso de la USAF, de la United States Air Force, o la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Muy buena, Steffi, bienvenida. En menos de 10, bueno, pues vais vais bien de tiempo, no te preocupes, Steffi. Y bueno, por cierto, dar las gracias a los nuevos seguidores, a George70, Pedrosca94, Igbero y a Kike Naranjo. Pues muchísimas gracias por seguir el canal, muchísimas gracias por el apoyo y nada, espero que os guste el contenido del canal y que sigáis apoyándolo, claro, como es lógico. Y bueno, veo que nadie me habéis dicho que no se me oye ni nada, entiendo que se me oye, así que luego después siempre pasa lo mismo. Empiezo con las explicaciones y al final empiezo a hablar solo, ¿no? Ya digo, un avión que... Vamos a hablar hoy de un avión muy muy especial para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Un avión que tuvo que compartir durante un tiempo gloria con otro extraordinario avión del cual ya hice un vídeo. Os voy a poner aquí el enlace. Un segundillo, dadme un segundillo que os lo busque. Eh, y un avión que en su diseño se parece bastante al avión que os voy a poner ahora aquí en el chat. Cuidado que tiro el micro. Ay. Es, ese enlace que os acabo de poner ahí es un enlace al F-14 Tomcat. Eh, ya sabéis, el avión que se hizo famoso por la película Top Gun para el gran público, pero un avión que ya era realmente muy conocido en el mundo de la aviación y en el mundo militar desde bastante antes de que se hiciera la película de Top Gun. Este avión del que voy a hablaros hoy no sé si calificarlo como mejor, pero sí tecnológicamente ha sido capaz de soportar mejor el paso del tiempo, quizá que el F-14. Y ahora también os explicaré un poquito las razones. Pero bueno, ya os estaréis imaginando realmente de qué voy a hablar, pero como a mí me gusta
situarlo todo dentro del contexto histórico, prefiero empezar un poco con explicaros cómo se llegó, ¿no?, pues al diseño y al requerimiento, mejor dicho, para que se pudiera luego ofrecer el avión del que voy a hablaros luego ya durante la mayor parte del vídeo. Así que voy a enseñaros primero el que antes de que llegaran los aviones de cuarta generación. Algún día luego ya hablaré. Ahora os voy a dar una explicación una explicación sucinta de las diferentes generaciones de aviones de combate, muy por encima. Pero algún día haré un vídeo precisamente sobre eso, sobre diferentes aviones de combate y las diferentes generaciones que ha habido de aviones de combate. Cada generación siempre ha significado un paso adelante, ¿no? Un paso muy grande, una diferenciación muy grande entre un tipo de avión y otro. Así que bueno, voy a empezar por aviones de tercera generación, en este caso, y por un icono de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que tuvo que luchar en la guerra de Corea. Me estoy refiriendo al F-86 Sabre. Y vamos a cambiar la pantalla y os voy enseñando. Estos aviones que estáis viendo aquí son los F-86 Sabre, el primer avión caza de combate estadounidense con motor a reacción. Justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis, casi al finalizar, ¿no?, un poquito antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi presentó el Messerschmitt, el 262, un avión caza de combate con motor a reacción, cuya principal ventaja era la velocidad máxima que alcanzaba ese avión frente al resto de aviones con motor de hélice. La diferencia fundamental, ya digo, era esa. Claro, el consumo de carburante entonces no estaba optimizado. El motor a reacción entonces se montaba en unas góndolas colgado de las alas, como se hace actualmente en muchos de los aviones comerciales. Pero en aquella época, bueno, la Alemania nazi no había conseguido terminar el tema de optimizar, ¿no?, ese avión. De todas maneras, el Messerschmitt ofrecía una velocidad máxima, si no recuerdo mal, aproximada de unos 900 km por hora, frente a la competencia, que era muy difícil que superaran los 650-700 km por hora. Estamos hablando de una diferencia significativa, lo cual le otorgaba bastante ventaja en un combate aire-aire, en el sentido de que sí se podía acercar mucho más rápido, que con una diferencia de velocidad bastante acusada con respecto a la competencia, acercarse, atacar y luego marcharse. El problema del Messerschmitt, ya digo, es que era un diseño que se sacó muy pronto, no estaba optimizado y bueno, había fallas en aquellos aviones. El tema es que los aliados que ganaron la guerra, tanto Rusia, sobre todo y ante todo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y el bloque capitalista comandado por Estados Unidos, se llevaron muchos de los científicos nazis. Y entre ellos, pues el invento, más que el invento del motor a reacción, que por ejemplo Inglaterra ya en la Segunda Guerra Mundial ya estaba experimentando con motores a reacción, si no recuerdo mal, el Gloster, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre ahora. Y el tema era que ya se iba a sustituir a la segunda generación de aviones caza de combate, a los famosos P-51 Mustang, al P-47, por ejemplo, pues el famoso Spitfire inglés, se iba a sustituir por una nueva clase de aviones a reacción. En este caso, liderados por ese que veis en la fotografía, el F-86 Sabre, el avión de caza estadounidense, y por parte soviética el MiG-15, también muy famoso en diferentes documentales, películas, etcétera. Ha salido bastante. Y el tema es que voy a leer porque he visto que han escrito,
Perdona que acabo de llegar, ¿cómo funciona el motor de reacción? Bueno, buena pregunta. Lo que sí te puedo decir, hombre, no voy a explicar ahora cómo funciona el motor de reacción, pero sí tengo, un segundillo si me dejáis, que busque, porque no recuerdo ahora. Sí tenía yo vídeo. Bueno, el vídeo inaugural de mi canal de YouTube, que es este, el de SR71 Blackbird. Ahí os dejo el enlace. Ahí explico cómo funciona un motor de reacción y un poquito por encima, ¿no? Luego algún día ya haré algo mejor. El tema, para así a grosso modo, un motor de reacción, a diferencia de un motor de pistón, la combustión se realiza en la cámara de combustión, digamos, no está contenida dentro de un cilindro, el cual ve comprimida la mezcla por el recorrido del pistón, sino que en este caso hay una serie de compresores axiales que se llaman. Básicamente es un rotor con una rueda de paletas, con muchos de esas paletas se llaman álabes, con muchos álabes que van girando sobre sí mismos, rotando, y se colocan, pues depende del tipo de motor, depende de las etapas. Cada etapa es una rueda, podríamos decir. Normalmente se suelen hacer compresiones como mínimo en 3 o 4 etapas, es decir, 3 o 4 rotores. Eso pasa aún dentro de una cámara, la cual el aire ya está bastante comprimido, en el cual se inyecta el combustible. Una cámara, ya digo, es simplemente una cámara, no hay ninguna pieza móvil. Y se inyecta el combustible y se inicia la explosión mediante la chispa, en el caso de los motores más antiguos. Y esos gases de escape que salen de esa cámara son los que impulsan unas turbinas, que son otras ruedas exactamente iguales que las del compresor, y esas turbinas se encargan de mover los compresores para poder seguir comprimiendo el aire. El aire entraría, en este caso en el F86 Saber, veis que tiene una boca de entrada en la zona del morro. El aire entraría por esa boca, se comprimiría luego en las etapas de esos compresores, luego se iniciaría la explosión y el aire caliente saldría por la cola del aparato. Ese aire caliente se hace pasar por una zona que se llama tobera. Una tobera es todo lo contrario que un difusor. Un difusor funciona aumentando la presión del aire que lo atraviesa, y en el caso de la tobera lo que hace es aumentar la velocidad de ese aire. Cuando sale de la tobera se encuentra con el aire atmosférico, que está a mucha más presión, y por lo tanto produce el impulso. El impulso se mide en el sistema internacional, se mide en newton de fuerza. Cuando os digan la potencia de un motor a reacción, no se suele hablar de kilovatios o de caballos, sino que se habla de newton. En el caso del newton es una unidad muy pequeña, se suele hablar de kilonewton. Traducción, pues normalmente se divide por 10 y te salen kilogramos de fuerza, para que lo entendáis un poquito mejor. Si te dicen que un motor a reacción genera 10 kilonewton de empuje, estaríamos hablando de 1000 kilogramos de fuerza de empuje, o 1 tonelada, para que os situéis un poquito mejor. Y bueno, ese es el tema. Básicamente, los motores a reacción ofrecían de repente unas posibilidades que no ofrecían los motores de pistón. Por ejemplo, una cota de ascenso mucho mayor. Los aviones eran capaces de llegar mucho más alto que lo que habían conseguido con los antiguos motores de pistón. Y también unas velocidades muy superiores. Velocidades cercanas a las del sonido, pero todavía no se estaba llegando a velocidades del sonido. Eso ya tengo también previsto un vídeo para hablar de la problemática hasta que se rompió por primera vez la barrera del sonido, porque cuando los vehículos se mueven a velocidades transónicas, velocidad transónica es aquella que se encuentra entre 0.8 Mach y un Mach, que un Mach sería la velocidad del sonido, hasta 1,2 se puede considerar transónico. El tema es que el aire se comprime y forma ondas de choque que dificultan mucho el movimiento de ese aparato. Y ya digo, el tema, bueno, pues con
con la llegada de los motores de reacción también llegaron los problemas. En primer lugar, los combates aéreos ya no eran como antes. Los combates aéreos antes se desarrollaban a velocidades muy inferiores a las que se iban a desarrollar ahora. Un motor de reacción tiene muchísima más potencia que un motor de pistón, genera muchísimo más empuje y por lo tanto el avión puede mantener mucha más velocidad a pesar de que vaya perdiendo velocidad con cada giro, etcétera. Y energía, claro. El tema es que, claro, la cosa cambió. Las reglas de combate cambiaron, los pilotos tuvieron que adaptarse y las cosas cambiaron mucho. Y aquí lo más importante es que se pasó de necesitar potencia de fuego y potencia del motor, potencia bruta, digamos, así diciéndolo mal y pronto, se pasó a necesitar un avión más ligero y con mayor capacidad de maniobra. Ese avión respondió la URSS, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los soviéticos, respondieron mucho mejor a ese requerimiento con el MiG-15. El MiG-15 era un avión muy ligero, muy maniobrable, quizá no tan, más o menos comparable en velocidad al F-86 Sabre. El F-86 quizá era un poquito más potente y más rápido, pero tenía la misma potencia de fuego, eran 4 ametralladoras las que llevaba el F-86 y el MiG-15, si no recuerdo mal, creo que eran 4 o 6, no me hagáis mucho caso en esto. Y el tema era, bueno, que pues como es lógico, los combates se desarrollaban mucha más velocidad, los combates duraban mucho menos, exigían mucho más físico al piloto. Y claro, todo esto pues cambió mucho la guerra. El F-86 se tuvo que enfrentar a los MiG en Corea. Y luego más tarde, durante la guerra del Vietnam, los estadounidenses cometieron bastantes errores. Bastantes errores en cuanto a los requerimientos reales que se necesitaban para ciertas misiones. Este que os estoy enseñando ahora en la imagen es el F-105 Thunder Chief. Era un avión que se podía usar, sobre todo cazabombardero, en misiones de bombardeo, sobre todo. Aquí lo veis cargado de bombas hasta la asa, básicamente. Sobre todo también se utilizaba el F-105 para apoyo a las unidades de tierra, lanzamiento de napalm, ese tipo de bombas, claro. Para toda la campaña aérea de la guerra del Vietnam, que fue uno de los, quizás, de los mayores fallos, de los mayores errores militares que haya podido cometer Estados Unidos, ¿no? En cuanto a tácticas y en cuanto al planteamiento de la guerra. El tema es que este avión era muy rápido, un avión realmente rápido, realmente capaz de cargar con muchísimos kilos, pero un avión que su carga alar era muy grande y no era ágil. Frente a los MiG-17, MiG-15, el MiG-17 fue una versión evolucionada del MiG-15 y luego los MiG-21, ya más modernos, no tenía nada que hacer este avión. Así que el ejército de Estados Unidos y sobre todo la Fuerza Aérea estadounidense pues no tenía realmente aviones a los que enfrentarse. Realmente en un combate cerrado no tenían nada que hacer contra esos MiGs, siendo los MiGs que utilizaban los vietnamitas mucho más rápidos y sobre todo mucho más ágiles. El único avión que podía enfrentarse, más o menos intentarlo, ¿no? Que podía atreverse a hacer ese tipo de misiones de escolta y para atacar a objetivos aéreos, en este caso, que no fuera solamente atacar a bombarderos, porque la doctrina militar estadounidense en aquella época buscaba aviones muy rápidos para poder interceptar bombarderos, porque se creía que Rusia en cualquier momento pues iba a lanzar una bomba nuclear y habría que intentar evitar que lanzara esa bomba nuclear. Y la doctrina militar estadounidense no contemplaba el combate aéreo cerrado, el dogfight. El único avión que podía intentarlo era el F-4 Phantom, el F-4 Phantom II de la Armada, de la Navy estadounidense. El tema es que este avión tampoco era un avión ágil en combate aéreo cerrado, pero bueno, era un avión muy potente, muy capaz y realmente extraordinariamente rápido. Era capaz de alcanzar velocidades de 2.4 Mach, 2.3, 2.4 como velocidad máxima, un avión muy potente. Un avión que dejaba además un rastro muy característico de
de humo por por la salida de las toberas y que era un blanco bastante fácil de localizar por parte de los antiaéreos de Vietnam del Norte, pero pero un avión realmente maravilloso en cuanto a potencia de fuego, en cuanto a la versatilidad, porque se podía utilizar tanto... Quizá era mejor cazabombardero que avión caza de superioridad aérea, pero bueno, era el único avión que realmente tenían en Vietnam para poder hacer la superioridad aérea. Después de las lecciones emprendidas en Vietnam, tanto la Armada de los Estados Unidos como la Fuerza Aérea de los Estados Unidos iniciaron sus programas de búsqueda de un avión que fuera realmente capaz de enfrentarse a los MiGs cara a cara, de acabar por fin con ese problema. Luego además, tengo aquí apuntado, luego además en a finales de los años 60, la CIA y sobre todo la CIA, digamos que se mosquearon un poquito cuando vieron un avión totalmente nuevo de la Fuerza Aérea de los soviéticos, que era el MiG-25. Por aquello entonces se creía que esos enormes estabilizadores traseros que llevaba era precisamente para darle mucha más maniobrabilidad al avión. Realmente se asustaron porque vieron que era un avión grande, seguramente tendría que tener dos motores muy potentes, y por lo tanto pensaron los estadounidenses, erróneamente, pero pensaron que ese avión, el MiG-25, iba a ser realmente imposible de batir con los aviones que tenía entonces tanto la Armada como la Fuerza Aérea. Fue el punto de inflexión, ya digo, para acelerar los trámites para los nuevos programas para adquisición de nuevos aparatos. El de la Armada se llamó el VFX, que por cierto en el vídeo que os he pasado en ese anterior sobre el F-14 Tomcat, ahí os explico un poco en qué consistió el programa VFX. Era el programa de la Armada para la búsqueda de un nuevo caza de superioridad aérea, que al final luego se convirtió en un interceptor puro y duro. Y la Fuerza Aérea de Estados Unidos decidió que no era suficiente con eso, y entonces buscaron su propio avión en un programa llamado FX, Factor Experimental. Ahí venían las siglas. O avión experimental, ¿no? Caza de experimental. Después de un tiempo se presentaron al programa la Fairchild Republic. Por cierto, Fairchild Republic, famosa por el famoso A-10 Thunderbolt, el avión de ataque a tierra, y sobre todo usado por la infantería del ejército de los Estados Unidos. La North American Aviation también presentó su propia versión, el F5, el pequeño F5, ¿cómo se llamaba? No me voy a acordar ahora. Pero bueno, sí, seguramente sabéis de qué avión estoy hablando. Y la McDonnell Douglas. La McDonnell Douglas se presentó con un prototipo que luego se denominaría F-15. Que, como veréis, luego se convirtió en el avión del que os voy a hablar. Y el tema, vamos a buscarlo. La McDonnell Douglas presentó un avión con unas características muy concretas. Aquí lo tenéis, el F-15A. Esta fue la primera versión ya operativa, pero la silueta, ¿no? Para que veáis. El tema, como os he dicho antes, pensaban que el MiG-25 era un avión caza de superioridad aérea con unos grandes estabilizadores de cola, y bueno, los estadounidenses digamos que se asustaron un poquito. Y el tema es que los estadounidenses pues decidieron poner carta en el asunto. Al final decidieron tomar el programa de la McDonnell Douglas y decidieron, o se decantaron, ¿no?, por el uso del F-15 por muchas razones, entre otras, bueno, primero porque el diseño les convenció por encima de otros diseños, un diseño bastante más maniobrable. Es verdad que el F-5 era
posiblemente uno de los aviones más maniobrables de su época, si no el que más de los más maniobrables de su época. Pero también es verdad que el F-5 les parecía un avión muy pequeño. Para lo que tenía pensado la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, realmente era poco, o sonaba a poco. Y bueno, así que decidieron que fuera el F-15 el que se quedaran. El F-15 era un avión bastante más grande, con mayor capacidad de carga, pero el F-15 también tenía otras ventajas fundamentales. Por cierto, un avión, a mi parecer personal, un avión bastante elegante, bonito. Ahí dudo un poco entre el F-14 y el F-15. Quizá el F-14 me guste más por el tema de las alas de geometría variable, pero ya veremos luego que para el F-15 fue una ventaja no contar con alas de geometría variable. El F-15 se presentó, por aquí lo tengo, el F-15 se presentó en el 67, fue cuando seleccionó el programa del F-15. Su primer vuelo fue en el 1972 y entró en servicio para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el 76. Dice Estefanía que el F-5 no era más de mientras el F-15 como plataforma de ataque. A ver, el F-15 nació o se pidió o se requirió como plataforma de superioridad aérea, al igual que el F-5. El programa, cuando se presentó el programa Fighter Experimental, lo que buscaba la Fuerza Aérea estadounidense era un caza de combate puro y duro. Y la North American Aviation presentó lo que presentó Fairchild. Presentaron modelos más pequeños porque buscaban sobre todo la maniobrabilidad por encima de otras características. Sin embargo, McDonnell Douglas hizo una buena mezcla de lo que es maniobrabilidad, potencia de fuego, capacidad de carga, etcétera, etcétera. El F-15 además demostró, y lo sigue demostrando, porque sigue en activo todavía, que es un avión muchísimo más versátil que aquellos. Es verdad que quizá en lo que es un dogfight, es verdad que lo que es un dogfight, el F-15 no es mejor que el F-5, pero es que el F-5 tampoco es significativamente mejor como para decantarse por él. Así que al final, bueno, unas características se compensan con las otras. Y el F-15 ha demostrado que es un buen avión de combate. Quizá ha sido el mejor avión de combate durante muchísimos años. Ahora ya superado por los cazas de quinta generación, por el simple hecho de que los cazas de quinta generación tienen una firma de radar mucho menor que la que genera este avión, por ser de cuarta. Pero por lo... bueno, tercera, cuarta casi, o cuarta. Pero por lo demás, el F-15 Eagle ha sido un avión, y es un avión realmente extraordinario, y difícilmente va a haber diseños tan eficientes y tan exitosos como este. En particular, os puedo decir, como he dicho antes, bastante parecido al F-14. Os voy a enseñar otra imagen para que se vea mejor a qué me refiero cuando digo que es parecido al F-14. Aquí veis el F-15 visto desde otra perspectiva. Y veis la forma alar, es parecida. Lo que pasa es que el F-15 tiene más superficie alar de la que tenía el F-14 Tomcat. Y el F-15 además tiene otra ventaja. Alas de geometría fija son bastante más rígidas, pero es que además otorgan al aparato la capacidad de, digamos, de adelgazarlo, ¿no? de tener menos peso. Y eso pues te da muchísima ventaja en un combate aire-aire, porque te permite con los mismos con motores muy parecidos en potencia a los del F-14, te permite tener muchísima más capacidad de trepada, muchísima más capacidad de mantener la velocidad en giros cerrados, etcétera. El F-15 de hecho era un avión desde el principio capaz de alcanzar maniobras de 9 Gs en giros cerrados, cosa que el F-14, para poder alcanzar esas Gs, tuvo que evolucionar, tuvieron que sustituir los motores y tuvieron que hacerle una serie de modificaciones al aparato. El F-15 ya venía prácticamente de serie con esas características. Del F-15, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues ya digo, McDonnell Douglas es la que diseñó y fabricó el aparato. Aquí concretamente esta imagen es de un F-15 bastante más moderno, es del Strike Eagle, pero bueno,
básicamente desde la versión A, la más básica, que fue la primigenia, ¿no? La versión B, que era la biplaza, y luego las versiones C y D, la D siendo biplaza y la C siendo monoplaza. Normalmente el F-15 para misiones de escolta aérea y sobre todo de ataque aire-aire era un avión monoplaza. Y en versiones de cazabombardero y en versiones de guerra electrónica, pues sería una versión biplaza con un oficial de guerra electrónica o oficial de sistemas electrónicos en la parte trasera de esa carlinga. El F-15 era un avión también, además construido en su mayoría utilizando mucho el titanio en su composición y acero, buscando un diseño sobre todo muy aerodinámico y además con la misma, digamos, con el mismo diseño de lo que es el fuselaje del avión, del aparato, o parecido, ¿no? Y lo que es la zona inferior del aparato parecida a la del F-14, buscando también aumentar la sustentación sin aumentar la superficie alar. O lo que es lo mismo, aumentar la sustentación sin, digamos, aumentar significativamente la resistencia aerodinámica que genera el aparato, el famoso drag. Voy a buscar otra foto, a ver si la encuentro. Ahora ya después iré hablando un poquito más pormenorizadamente de características más técnicas del avión, pero ya os digo que os voy a ir hablando de... Aquí tenéis un esquema del F-15, de lo que es el F-15, toda la raíz alar. Veis que el ala, lo que es el borde de ataque, tiene prácticamente el mismo ángulo de ataque. Sin embargo, el borde de fuga con las superficies de control, con esos flaps traseros de ese borde de fuga, veis que tiene diferentes ángulos de salida, ¿no? Y eso también pues estaba hecho, es profeso para darle una mayor maniobrabilidad al aparato. Luego tenéis dos estabilizadores de cola bastante grandes, que son esos estabilizadores horizontales con ese corte que veréis en la parte trasera. Si os fijáis, están los timones de cola, que son los que están en vertical, y luego están los estabilizadores horizontales. Los estabilizadores horizontales, además de encargarse, como su propio nombre indica, de estabilizar el aparato, se encargan del movimiento de cabeceo del mismo. Es decir, si yo quiero que el aparato se eleve o eleve el morro o baje el morro, ese cabeceo lo controlo con esos estabilizadores horizontales, que son de una sola pieza. ¿Por qué? Porque es un avión supersónico. Y los aviones supersónicos necesitan superficies de control mucho más grandes para poder lidiar con esas ondas de choque que genera el aire cuando se viaja a velocidades supersónicas. Luego tiene los timones los timones verticales de cola, con la superficie de control también trasera. Es ese corte que veis en la parte de atrás, que lo que permite al avión es básicamente pues girar, hacer el movimiento de guiñada. Y luego los flaps. Los flaps básicamente pues cambian la carga, la sustentación que se genera con las alas en el momento del aterrizaje y del despegue. El tema, como veis, todo el fuselaje hueco. Las primeras versiones del F-15 no llevaba depósitos conformables, llevaba depósitos al uso de los habituales que se usaban en aviación. El depósito conformable genera un problema en peso, aunque sí es verdad que genera también una ventaja, y es que se puede colocar por delante de los motores en la zona donde empieza la raíz alar, y otorgaba al F-15 una capacidad de un alcance, ¿no? Mayor, y para misiones para poder estar en vuelo mayor tiempo y además no requerir el reabastecimiento en vuelo. Pero los depósitos conformables tienen ese problema, los depósitos conformables adicionales, que pues añaden peso al aparato y reducen el peso máximo al despegue. Digamos que como tienes mejor dicho, no es que reduzcan el peso máximo del despegue, sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que no puedes aprovechar esa capacidad porque ya le has quitado parte con ese peso que te genera el depósito conformable, frente al depósito habitual que lleve el F-15.
El aparato, aquí lo que estáis viendo, básicamente en la carlinga, este es de un solo, o sea, solo va el piloto del aparato, este es un avión de ataque. Veis los dos motores turbofan, los dos motores turbofan Pratt & Whitney F100. Luego después evolucionarían a una versión P200 que daba mayor potencia con un consumo bastante contenido. Prácticamente apenas aumentaba el consumo con respecto a los anteriores, daba mayor empuje y le dio la posibilidad al aparato de superar la relación empuje-peso por encima de 1, cosa que hay pocos aparatos en el mundo que sean capaces de presumir de ello. En este caso concreto el F-15 llegaba a 1,07 en esa relación, es decir, los motores generaban más kilos de fuerza de los que el aparato pesaba con las condiciones máximas de carga. Eso también le dio al F-15 la posibilidad de poder superar, y esto sí es impresionante, en trepada la velocidad del sonido. Es decir, cuando el avión está casi en posición vertical, es imposible que un avión a 90 grados es muy difícil ascender, pero casi en posición vertical, en la trepada, en el máximo ángulo que pudiera mantener, el avión podía alcanzar hasta 1.2 Mach, cosa impresionante, y se convirtió en el primer avión en el primer avión caza-reacción del mundo y en el primer avión prácticamente que podía hacer eso. En una trepada podía llegar a superar la velocidad del sonido, cosa que sigue siendo impresionante. El F-15, ya digo, llevaba el motor Pratt & Whitney, el F-100, que era un motor que daba un empuje nominal en condiciones normales de 79,1 kN. Eso significa alrededor de 7.900 kilos de fuerza de empuje generados por cada motor. Esto es por unidad. Es decir, en total pues serían, estamos hablando de 79,1, pues multiplicas por 2, 8 por 2 son 16, a casi 160 kilonewton de fuerza generados sin postcombustión. Y luego con la postcombustión 129,6 kilonewton de fuerza por cada motor. Estamos hablando de alrededor de unos 12.960 kilos, casi 13.000 kilos de fuerza cada motor. Estamos hablando de que con la postcombustión este avión le estaban dando una patada por detrás de 26.000 kilos, casi 26.000 kilos de fuerza empujándote y apretando tu nuca contra el asiento. Impresionante, muy impresionante, tan impresionante como que el F-15 era capaz es un avión capaz de alcanzar oficialmente el Mach, os lo diré, el Mach 2.4. El Mach 2.4 que significa, voy a poneros aquí esta imagen, a ver si me deja. Eso es. No me deja. Bueno, pues vamos a poner esta otra, que es también muy bonita. Bueno, pues no me va a dejar. No me va a dejar hoy. Ya estoy yo como Charlie. Otra vez. Ahora. Bueno, pues esta misma. Esta imagen es muy bonita y muy evocadora. Ahí está además funcionando con la postcombustión. El tema, como os digo, este avión era capaz de alcanzar Mach 2.4. Bueno, es capaz de alcanzar oficialmente Mach 2.4, aproximadamente 3.000 km por hora de velocidad punta. Y lo hace el avión posiblemente uno de los cazas de combate más rápidos de la historia y más rápidos del mundo, solo superado por el MiG-25. El MiG-25, el Foxbat, es capaz de superar alcanzar el 2.5 o 2.7 Mach, y el MiG-31 era capaz de alcanzar casi el 3 Mach. Es verdad que durante muy pocos minutos no era capaz de soportarlo durante mucho tiempo, pero el MiG-25 y sobre todo el MiG-30 eran capaces de superar este avión en velocidad punta. Sin embargo, la maniobrabilidad de este avión es muy superior tanto al MiG-25 como al MiG-31, al Fulcrum, sí. Y el avión, solo se quedaría este avión por detrás, ya digo, de esos dos, y luego por parte estadounidense, pues del bombardero Valkyr, el XB-70 Valkyr, del bombardero nuclear que nunca llegó a ser, no pasó de la fase de prototipo, y del SR-71 Blackbird,
y de los proyectos Arcángel. Claro, el Arcángel 12, el A12, llegó a alcanzar el Mach, superar el Mach 3.2 oficialmente. Si no recuerdo mal, era Mach 3.4. Y el SR-71 Blackbird, que ese sí ha estado funcionando y ha estado operando durante muchos años, ese avión oficialmente alcanzaba el Mach 3.2, pero este avión era Mach 2.4, más casi 2.5, algo más de 3.000 km por hora de velocidad punta, cosa impresionante. Voy a leeros a ver qué me estaban contestando. Edgar, qué ventaja de la doble deriva en la maniobrabilidad. A ver, el tema es que cuando en un avión supersónico, al contrario que en un avión convencional o un avión que funciona a velocidades subsónicas, las superficies de control se vuelven mucho más críticas. El aspecto fundamental es sobre todo la superficie, la cantidad de superficie que tienes para control de ese flujo de aire. Ya no es solo que necesites, o sea, primero las alas en flecha. ¿Por qué? Porque divides un poco mejor la onda de choque, la transmites mejor, o digamos que le enseñas un camino más expedito al aire para que no te genere turbulencia. Y luego esos estabilizadores de cola, que son importantes que sean grandes, necesitas luego un sistema hidráulico acorde para poder manejarlos, porque el piloto no tiene fuerza. Si fuera un sistema por cable, no tendría fuerza suficiente para tirar de ese estabilizador de cola. Al contrario, por ejemplo, que, por poner un ejemplo, en una avioneta Cessna, los estabilizadores horizontales son totalmente... hay una estructura fija y luego un pequeño flap, que es el que mueve, para poder hacer ese cabeceo del aparato. Sin embargo, en un avión caza de combate, y sobre todo como este, que va a alcanzar velocidades muy superiores al Mach 1, el tema es que el aire genera una onda de presión o una onda de choque muy, muy fuerte y va a generar muchísima presión sobre esa superficie. Entonces necesitas mucho control. Y el control se obtiene ¿cómo? Pues con cantidad de superficie, con mayor cantidad de superficie. Y luego además el tema, voy a poner otra vez la imagen para que se vea, o voy a poneros otra imagen si esta vez me deja, para que se vea mejor esto que estoy hablando. Vamos a ver dónde las tengo. Bueno, aquí mismo se puede ver bien. Aunque la imagen se ve más pequeña que la que os he estado enseñando, pero se ve muy bien lo que os estoy hablando. Veis que tanto los timones de cola veis que son muy altos, son realmente altos. De hecho, el aparato en tierra medía la altura máxima del aparato una vez que está en tierra. Estamos hablando de 5,62 metros, casi 6 metros de altura, un aparato realmente muy alto. ¿Y eso por qué? Bueno, porque a la hora, como veis en la imagen superior del todo, quiero que os fijéis, veis la carlinga que queda en medio. ¿Veis la forma de los motores? Que quería poneros otra imagen que se vea algo mejor. Pero se ve que no sé si al final la guardé, no la guardé, porque la verdad es que la calidad era regular. Pero bueno, vamos a ver si... Mira, esta imagen, esta se va a ver muy bien. Quiero que os fijéis en el aparato de la derecha arriba. ¿Veis los dos timones de cola enormes? Porque son muy altos, realmente muy altos. Lo que hace es, digamos, controlar muy bien ese flujo de aire que viaja aguas arriba del aparato. Y sobre todo a velocidades supersónicas. Porque a velocidades supersónicas el aire tiene cierta tendencia a generar, ya digo, se generan esas ondas de choque y el aire tiene cierta tendencia a escapar y a marcharse, ¿no? Entre comillas. Y es lo peor que te puede pasar en un avión, que el aire se marche y que te deje sin sustentación. Entonces, en este aspecto, digamos que como le estoy ofreciendo muchísima superficie de control, puedo dirigir mejor ese aire hacia las zonas que a mí me interesan realmente. Por cierto, gracias a Adrián Santos por esa raid con 8 participantes. Bueno, pues bienvenidos al canal y muchísimas gracias por esa raid, Adrián. Y nada, aquí estamos hablando del F-15. A ver qué os parece. El tema, ya digo, como
es un poco lo que está pasando, por ejemplo, y esto sí me gusta compararlo con la Fórmula 1. Siempre decimos que los Fórmula 1 de ahora son enormes, son realmente coches que son, muchas veces decimos las barcazas, los barcos, y es verdad, es que realmente el tema es que necesitas mucha superficie de control. En el caso de la Fórmula 1, porque estamos hablando de velocidades muy inferiores, estamos hablando de velocidades de desplazamiento del aire que rara vez superan los 300 km por hora, y ese aire tiene poca energía y necesitas muchísimos derivadores de flujo, necesitas si no tienes la posibilidad de poner esos derivadores, de poner esa superficie de control, pues necesitas mucha superficie para aprovechar el efecto Coanda y dejar que el aire haga su trabajo. En el caso concreto de un avión, en este caso un avión como el F-15 que se va a mover a unas velocidades enormes, las superficies de control se vuelven muy críticas también, y sobre todo por un aspecto, todo lo que ocurre a velocidades supersónicas ocurre realmente rápido y necesito mucho control. Y en este aspecto, bueno, pues esos estabilizadores de cola, quiero que os fijéis en la imagen de la izquierda ahora, en la parte trasera, veis que hay dos aletas al lado de la salida de los motores, de las toberas, que están en negro. Dos aletas enormes, porque realmente comparadas con las alas principales del aparato, esas dos aletas, esos dos estabilizadores son enormes. Bueno, esos estabilizadores se mueven enteros, de una sola pieza, hacia arriba y hacia abajo. Digamos que hacen guiñada. Y lo que hacen básicamente es controlar el cabeceo del aparato. Bueno, el aire que ha salido de la sala de la parte delantera, ese aire viaja a muchísima velocidad. Estamos hablando de velocidades supersónicas. Entonces, si yo quiero elevar el aparato y hacerlo de una manera controlada, si yo no tuviera esos estabilizadores horizontales y no tuviera esos estabilizadores verticales, esos timones de cola, el aire cuando saliera de esas alas se encontraría camino expedito para ir a donde le diera la gana, y no sería capaz de controlar el movimiento de cabeceo del avión. Estaría a merced, algo parecido a lo que está ocurriendo ahora con el porpoising en los Fórmula 1. En este aspecto el avión pues estaría a merced de esos flujos aerodinámicos. Sin embargo, esos estabilizadores de cola, una vez que el aire que sale de las alas se encuentra que va viajando, ojo, lo que me interesa en un ala en flecha y por qué hago ese perfil, digamos, ese borde de ataque del ala, ¿por qué es en flecha? ¿Por qué tiene esa flecha? ¿Por qué no va el ala recta, sino que va inclinada hacia atrás? Bueno, pues porque el aire en ese momento se va a mover desde el borde de ataque hacia la parte interior del fuselaje. Ahí se va a encontrar con los timones de cola, y esos timones de cola me lo van a orientar para que salgan bien hacia la parte trasera y las toberas sigan empujando sin ningún problema. Es decir, que el aire caliente de las toberas no se encuentre con tropiezos ni con dificultades. Y luego, ya digo, los estabilizadores de cola, pues necesario que sean mucha superficie para que, de nuevo, con ese borde de ataque en flecha, al igual que con las alas principales, pueda dirigir el aire perfectamente de nuevo centrado y en su sitio, y el aire no se escape hacia donde le dé la gana. Así que al final la ventaja en maniobrabilidad fundamentalmente sobre todo es primero por seguridad, para que el aparato no se vaya a donde le dé la gana, entre comillas. Y la segunda es que todos los aviones caza de combate veréis que en la parte trasera pues tienen, si son de alas convencionales, ojo, porque luego tenemos casos como el del Eurofighter Typhoon, es un ala en delta, y esos estabilizadores horizontales traseros se sustituyen por unos canards delanteros, al igual que en Concorde, el Concorde y otros aviones que habréis visto, con una especie como de aletas en la parte delantera, en el morro. Bueno, pues hacen el mismo trabajo, control de cabeceo de la aeronave. Lo que pasa que en este caso los colocamos delante y el ala en delta llega justo hasta la parte trasera del aparato, hasta el final. En el caso del F-15, repito, esos timones de cola tan grandes y esas superficies de control, que si veis la imagen, de nuevo quiero que os fijéis en la imagen de arriba a la derecha, veis que los estabilizadores de cola con respecto a las alas quedan un poco por debajo. Bueno, pues eso se hace ex profeso también, porque los estabilizadores de cola no me van a generar carga aerodinámica, o no quiero que me generen sustentación, pero sí quiero que me controlen el flujo de aire para que vaya donde yo quiero que vaya y no a donde le dé la gana. Y bueno, esa es la ventaja fundamental en maniobrabilidad, es esa, no es otra. Por eso lleva ese doble timón para que el aire encuentre un pasillo muy regulado y muy
muy para que el aire siga por su sitio, vamos, en una palabra. Y no vaya a donde le dé la gana. Aquí tenéis otra foto también que os puedo enseñar. Bueno, sí. Espera, otra vez. Un segundo. A ver. Un segundo que la busco. Vamos a ver. A ver si ahora quiere. No. Bueno. Vale. Eso es. Fuera. Bueno, pues nada. Cuando el señorito quiera. Ahora os voy a explicar otro aspecto del F-15, que es, bueno, este es un F-15 japonés, algo que no he explicado antes. El F-15 Eagle, además de ser un aparato de caza de superioridad aérea, también se exportó a otros países. En concreto, fue exportado a Israel, a Japón y a Arabia Saudí. Fueron los otros 3 países además que han operado el F-15. Arabia Saudí creo que sigue operándolo, Japón también ha seguido operándolo, no sé si lo habrá sustituido ya o no todos, y Israel pues bueno, seguía operándolos, aunque ya no sé yo tampoco si lo están sustituyendo. Ahí veis, bueno, aquí veis a un técnico que estaban con operaciones de mantenimiento del aparato y de comprobación del aparato, y veis la toma de aire delantera del motor, que es ese plano inclinado que veis con, digamos, esa pieza enorme justo por delante de la toma de aire del motor. Bueno, esa pieza es móvil. Esa pieza que tiene una sección de entrada totalmente rectangular, aunque luego después os enseñaré la sección de entrada. Esa toma de aire entre mi casa, pues más o menos. Cuando vuelas a unas altitudes superiores a 10.000 metros, estás cerca ya del límite de la troposfera y pasa, digamos que estás ya casi en la estratosfera, por no decir que en algunos aspectos ya estás en la estratosfera. El aire se vuelve más liviano y necesitas pues alimentar con aire esos motores, porque al fin de cuentas siguen siendo motores de combustión interna, los cuales necesitan un aporte de oxígeno, y ese oxígeno se le da mediante la introducción, ¿no?, de ese aire. Entonces necesitas dejarle camino expedito al aire para que entre con la mayor facilidad posible, y la mejor manera es con una boca enorme de entrada de aire. Bueno, esta boca de entrada es móvil. Digamos que de hecho el F-15 fue uno de los primeros aviones, si no el primero, que empezó a utilizar computadoras de a bordo ya en el año 74 para control de ciertos aspectos del vuelo y de electrónica. En el aspecto del vuelo me refiero a ese movimiento que hacía esa toma de aire. Esa pieza se movía una serie de grados, se le dejaba mover, se retraía o se adelantaba. ¿Para qué? Pues para que cuando el avión superaba la velocidad del sonido, evitar que la onda de choque del aire llegara hasta la entrada hacia los rotores, ¿no?, del compresor del motor. Es un tema que afecta a todos los motores a reacción. Un avión supersónico necesita proteger de esa onda de choque al motor, porque podría romper y destruir el compresor, y por lo tanto pues se terminaría de funcionar el motor en ese mismo momento y el avión pues caería por falta de empuje. Así que en ese aspecto todos los aviones, el MiG-25 por ejemplo, el MiG-31, veréis que tienen entradas muy similares, se pusieron muy de moda en los años 70 ese tipo de entradas, precisamente para aviones que llegaban a una altura muy elevada. Estamos hablando de alrededor de 20.000 metros de altura. Este avión concretamente, su cota máxima está en los 20.000 metros, y estamos hablando de aviones que necesitaban muchísima alimentación de aire en ese momento, pero además que al moverse a velocidades supersónicas tenían que evitar que la onda de choque pues destrozara los álabes del compresor y por lo tanto rompieran el motor. Gracias, Ismael, por el enlace de la toma de aire. Ahora os iba a enseñar precisamente el interior, luego ya por la parte de dentro del motor, de la toma de aire, mejor dicho.
aquí vais a ver a un operario dentro de lo que es, veis dentro de la toma de aire, ahí lo que estáis viendo es el compresor, la entrada al compresor del motor. El operario ahí está comprobando una serie de superficies, pues por ver si hay alguna fisura o cualquier problema que pueda haber en esas superficies. Y por detrás del operario veréis una rueda de un rotor con una serie de álabes que son la primera etapa de ese compresor. Habitualmente, ya digo, como mínimo estamos en 3-4 etapas mínimo de compresión en un motor de este tipo. Hasta se puede llegar pues hasta 8 o 9 etapas fácilmente. Y es muy importante pues que el aire encuentre una superficie lo más lisa posible para que no haya pérdida de carga a la hora de entrar ese aire, no se generen turbulencias o se genere la mínima resistencia posible para que el aire llegue de una manera casi en flujo laminar. No va a llegar nunca en flujo laminar, pero casi. Y bueno, estamos viendo el túnel de viento de Ferrari. Bueno, no sé yo, ahí puede andar. Ya digo que el F-15 tenía esas superficies de control precisamente para evitar que la onda de choque pues, pudiera afectar a los ingenieros tuvieron en cuenta en el diseño que pudiera para que la onda de choque no afectara a esos álabes. Y aquí tenéis las salidas, ¿no? Esas toberas, veis ahí los álabes de la turbina del motor. Esa turbina que es la encargada realmente de hacer girar los compresores. Cuanto más rápido gire la turbina, mayor velocidad alcanzarán esos compresores y por lo tanto más capacidad de compresión del aire y por lo tanto mayor empuje generado. Luego tenéis lo que es en esos anillos a la salida, que lo que veis que parece que está quemado realmente es material cerámico, porque claro, recibe esos gases de escape muy calientes y sobre todo en postcombustión, cuando el aire caliente sale de esa turbina, se le puede inyectar todavía combustible porque digamos que sale a muchísima velocidad, es un aire con mucha energía, un aire muy caliente y si se le inyecta una pequeña cantidad de combustible puede aumentar la potencia y eso es un postquemador, por eso se llama así, postquemador o afterburner, como se dice en inglés. Genera un empuje adicional y bueno, permite al aparato pues aumentar su velocidad de desplazamiento en mucho. Los postquemadores lo que pasa es que se usan durante breves espacios de tiempo porque el aparato consume bastante combustible y además generan muchísimo calor y no es recomendable tenerlos funcionando de manera continua durante mucho tiempo. Y luego en lo que es un combate aéreo cerrado tampoco se suelen usar de continuo, sino que se usan cuando realmente necesitas ese empuje adicional en un momento determinado. Pero sí, bueno, aquí veis también a este soldado pues comprobando distintas superficies del aparato en los chequeos prevuelo normalmente de los aviones. Si tenéis alguna pregunta mientras me podéis ir comentando o alguna cuestión que queráis comentar. Ahora os iba a enseñar también aquí el interior del cockpit de este aparato del F-15. Como veis es un cockpit dedicado al piloto y una cosa muy interesante y desde las primeras versiones del F-15, tanto del F-15A como del B y luego el C, la C y la D, que el F-15 además empezó a evolucionar muy pronto. Ha sido sobre todo además una plataforma multirol y muy interesante el hecho de que ha podido evolucionar adecuadamente a lo largo del tiempo, cosa que ha hecho que el aparato todavía a día de hoy el ejército de los Estados Unidos esté pensando en retirarlo ahora en alrededor del año 2025 o 2026, porque realmente sigue siendo un aparato que funciona muy bien. Un caza que ha seguido demostrando su superioridad y ya digo, un caza extraordinario. El piloto aquí está haciendo chequeos prevuelo seguramente y lo que veis es que en la parte frontal arriba hay como una especie de cristal, ¿no? Eso es un HUD, un Head-Up Display. Seguramente los que tengáis coches modernos conozcáis un poco el término.
Y básicamente es eso, es lo mismo, es mostrarle al piloto en esa pantallita los datos esenciales del vuelo, o lo que es lo mismo, lo que realmente el piloto necesita saber sobre el vuelo y sobre el combate que está realizando, si es que está en combate o no está en combate, para que el piloto se concentre realmente en los datos que necesita. En la parte inferior, todos esos botones que hay en la parte superior, que está donde está la zona inclinada, porque tiene una pantalla a la izquierda y otra a la derecha, y luego la pantalla de radar también, son botones para control de la radio. Los botones para control del sistema de armas están a la izquierda del piloto, pero sobre todo eso se hace antes de volar o antes de iniciar, digamos, la misión, porque una vez que ya está en misión, el piloto realmente va a manejar muy poco de esos botones en la parte frontal del aparato y sí va a dedicarse, va a tener las manos casi en exclusiva en el joystick de control del mismo y en la palanca de gases. Va a soltar muy poco esos controles. Sí, el HUD, vamos, el Head Up Display. De hecho, además, los ingleses para eso tienen mucha inventiva, lo de cabeza, para mantener el display, para mantener la cabeza alta, para estar en lo que tienes que estar. La carlinga del F-15, por cierto, el F-15 tiene una curiosidad y es que el motor, que no he hablado antes, del Pratt & Whitney, comparte motor con el F-16 Fighting Falcon. El F-16, ya sabéis, es un avión más también de superioridad aérea, pero sobre todo es un caza más dedicado a eso, sobre todo y ante todo a la maniobrabilidad. Algo más lento que el F-15 y por supuesto con menos capacidad de carga, pero más pequeñito y más maniobrable, más manejable, etcétera. Aunque el F-15, repito, es un avión súper maniobrable. Aquí os voy a enseñar aquí tenéis otra vista de la cabina de mando del F-15. A la derecha la pantalla del sistema de radar, a la izquierda una pantalla multipropósito. Normalmente la pantalla de la izquierda indica o indicaba posicionamiento de las amenazas, de las diferentes amenazas, tanto terrestres como aéreas, que podía encontrarse el piloto en una misión. Este radar, el sistema de radar que usaba este aparato, era un radar muy poderoso. Mejor en algunos aspectos que el del F-14. El del F-14 era un radar todavía más poderoso que el del F-15, pero a diferencia del F-14, el del F-15 era un radar que era capaz de buscar blancos tanto por encima de la cota como por debajo. Y era capaz de detectar blancos que se movían a muy baja cota, distinguiéndolos del terreno. Cosa que para la época era un logro enorme. Eso se consiguió antes de los años 90. El radar del F-15 era capaz de simultáneamente estar buscando blancos tanto por debajo de la cota de vuelo como por encima. Cosa que otros aviones no eran capaces de hacer. Tenía el piloto que especificarle al avión que buscara en un rango o buscara en otro. Sin embargo, el radar del F-15 sí era capaz de hacer ese trabajo. Así que en ese aspecto era impresionante el aparato. Y ya digo, el manejo de los sistemas de radio en la parte central, en la parte izquierda el manejo de los sistemas de armas. Y si fallaban esas pantallas y algunos controles eran redundantes y sobre todo algunos de los sistemas indicativos de vuelo también eran redundantes. Toda la parte de la derecha y abajo tienes sistemas analógicos. Básicamente por si perdías los sistemas electrónicos, pues no quedarse el piloto a ciegas totalmente a la hora de navegar o a la hora de volar. Y ya digo, asientos seriestables, por supuesto, como veis, el piloto podía accionar, ¿no? Si era necesario, accionar el sistema de eyección. Por cierto, hablando de sistemas de eyección y demás, una de las características de este aparato es que en combate aéreo y nunca ha sido derribado. Es decir, el F-15 tiene un récord de victorias de 104-0. Y por eso ese es uno de los récords que os he dicho al principio del vídeo. El F-15 no ha sido nunca superado en combate aéreo. Me refiero en el sentido de que nunca han llegado a derribarlo. Y la verdad es que eso es un dato bastante impresionante. Y además habla muy bien de lo bueno que es el aparato. Esta otra imagen que tenía por aquí
de un F-15 aterrizando. Quería, bueno, aquí básicamente pues por curiosidad más que por otra cosa, pues esa nubecita de humo, ¿no? Que se ve justo detrás del aparato, justo cuando aterrizan las ruedas, de la fricción que se genera. Eso es vorticidad. Lo que te está ahí se está viendo una fuerte vorticidad generada por las alas del aparato, que como ya se encuentran muy cerca de tierra, generan muchísima presión, y esa presión hace que el aire pues genere esos vórtices en el wingtip o en el final de la punta del ala, que ocurre también cuando el aparato está girando fuerte, en un giro cerrado, etcétera, o con mucha velocidad. No tiene por qué ser un giro muy cerrado, pero sí con mucha velocidad. Como no tenemos end plates, lo mismo que ocurre en Fórmula 1 en los alerones, pues en este caso el flujo de aire que viaja por el intra-2 y el flujo de aire que viaja por el extra-2 pues se encuentran en la punta del ala y generan esos vórtices. Ese humo que las ruedas han generado en ese choque con el suelo y la posterior fricción, se ve empujado por esos vórtices, que son vórtices con muchísima fuerza, y como veis también es indicativo de cómo los flujos de aire se mueven a través del avión y cómo esos timones de cola también determinan muy mucho por dónde van a pasar el aire, porque veis que ese humito deja un pasillo expedito en la parte central, aparte de por el empuje de los motores, por ese chorro que está saliendo de los motores, también por la forma del fuselaje del aparato y por la forma de las alas, etcétera, por esa carga que genera, esa sustentación tan grande que genera este avión. Ya digo que en ese aspecto casi todos los aviones caza les pasa lo mismo y es impresionante también. Otra curiosidad del F-15. El F-15 ya de serie traía un cañón rotativo de 20 milímetros, cañón que era capaz de disparar 6.000 rondas, o sea, la cadencia de disparo eran 6.000 rondas por minuto, una cosa muy seria. Aquí tenéis una imagen cargando el cañón interno. No querían que les pasara como les pasó en su día con el F4 Phantom. Para los que no lo sabéis, el F4 Phantom, cuando se presentó por primera vez a la Armada, las cabezas pensantes, por no decir otra cosa, del Pentágono y de la Armada, etcétera, decidieron no dotarlo de cañón interno porque consideraban que los combates aéreos modernos no necesitarían del cañón, porque los combates se librarían en el rango más allá del rango visual, y que sería todo con misiles, porque ya con los misiles guiados por radar, etcétera, pues sería mucho más fácil derribar un avión y por lo tanto, pues ¿para qué quiero el cañón si no me voy a acercar lo suficiente para poder dispararle? Craso error. Los primeros combates que se enfrentaron los pilotos de la Armada de los Estados Unidos con el F4 Phantom frente a los MiGs, pues los misiles no derribaban a nadie, porque los misiles fallaban más que una escopeta de feria. Así que al final tuvieron que montarle el cañón. Primero lo montaron en unos pilones externos, por lo mismo que se colocan hoy día los pods, diferentes pods, ahora os enseñaré algunos, o lo mismo que colocan los misiles. El problema es que además de generar más resistencia aerodinámica, todo lo que vayas colocando en esos pilones externos, la puntería era malísima. Era muy difícil apuntar con esos cañones de una manera óptima, y debido a las vibraciones del ala, etcétera. Así que al final se descartó y se optó por hacer un rediseño del F4 para poder introducirle el cañón rotativo interno. En el F-15 no se quiso cometer el mismo error y se decidió colocarlo ya de inicio, o sea, diseñar el avión ya desde un principio con ese cañón rotativo. El cañón rotativo, que va situado a la derecha, visto desde frente sería a la izquierda del aparato. Si me deja poneroslo, a ver si puedo. No me va a dejar. Bueno, pues nada. A ver si puedo. Esta imagen no. Es que no quiero adelantarme. Tenía otra imagen. Bueno, a ver esta. Ahora.
Bueno, aquí veis dos F-15 en vuelo, muy próximos uno al otro. Y quiero que os fijéis en el de delante, veis en la parte, mirando en la imagen un poquito más, en la parte, sería la parte izquierda de la carlinga, veréis que hay como un agujerito, muy aerodinámico además, una especie de protuberancia para introducir para introducir la salida del cañón rotativo del Gatling, que rotativo al principio fue un GAU, luego después se sustituyó ya por un Vulcan, porque fallaba mucho el GAU, llevaba munición sin casquillo, fue un problemón, así que al final tuvieron que sustituirlo por, ya digo, por el Vulcan, por el M61 creo, el Vulcan. Y eran cañones de 20 milímetros, lo que se suele colocar en un avión, porque tampoco quieres cargarlo de peso o pasarte de peso. Si no recuerdo mal, el único avión que monta munición de 30 milímetros es el A-10 Thunderbolt. Pero bueno, eso es un monstruo. Eso es... el A-10 Thunderbolt está montado, o sea, es... para que os hagáis una idea, es un cañón rotativo al cual se le ha añadido un fuselaje con alas para que pueda volar. Ya está, no es otra cosa. Este avión no, este avión, al igual que todos los aviones cazas de combate, bueno, pues lleva un cañón rotativo de 20 milímetros para no aumentar demasiado el peso. Y otra de las características, y por si no lo habéis escuchado antes, lo vuelvo a repetir, las alas de geometría fija ofrecían muchísimo menor peso que las alas de geometría variable porque te ahorrabas todo ese sistema de movimiento de esas alas y los refuerzos que necesitabas. El F-14 era un avión más pesado que el F-15 y eso también hacía que no tuviera las mismas características de combate aire-aire que sí tenía este avión. De todas maneras, repito, tanto el F-14 como el F-15 me parecen aviones súper elegantes. Quizá el F-14 por el mito y tal me atraiga incluso más que este, pero realmente este avión también es extraordinario. Aquí además en esta imagen, ahora que estoy viendo, también veis muy bien la forma del fuselaje. Está muy bien pensada, sobre todo de la parte superior. Como veis, las tomas de aire, la carlinga, toda la zona central, la zona ventral del aparato y luego las dos toberas de salida de los gases de escape y donde está el fuselaje interno donde están situados los motores. Como veis, todo está muy bien pensado para generar unos pasillos al aire que sean fáciles de seguir y poder aprovechar muy bien el efecto Coanda y reducir la resistencia aerodinámica que genera el aparato, sobre todo a velocidades altas. Y el tema también es eso, ya digo, y esos timones de cola tan enormes es precisamente para eso, para que el aire no decida escaparse a donde no lo precisa o donde no quiere. La mayoría de fotos, si alguno que estáis más si conocéis el aparato un poco mejor, veréis que os estoy enseñando, hay una mayoría de fotos que os estoy enseñando del F-15 de las últimas versiones, de la C, la D y sobre todo también del Strike Eagle, del F-15E, versión E, que el Strike Eagle básicamente es un cazabombardero, porque, bueno, por necesidades de la Fuerza Aérea Estadounidense, pues se tuvo que hacer un avión, este avión caza de combate que en principio era para superioridad aérea, pues tuvo que cambiar un poco el rol y hacerse también cazabombardero. Aquí os voy a enseñar el otro pod, el de os he dicho que a la parte izquierda, visto en esta foto, ¿no?, de la carlinga, estaría situado la salida del cañón M61 Vulcan. Y aquí os voy a enseñar otra imagen. Aquí veis en esta imagen es también un avión biplaza. Este es un F-15 Strike Eagle, el F-15E. El señor que va situado en la parte de atrás de la carlinga es el señor encargado de bombardear. Y en este caso está repostando en vuelo. Bueno, pues el pod que hay a la derecha arriba, esa toma es una toma precisamente para eso, para alimentar, para rellenar el depósito, para hacer el reabastecimiento en vuelo, que no me salía la palabra. Y bueno, como veis, versión biplaza. Y el F-15, el Strike Eagle, ya digo, uno de los aviones quizá más exitosos de la historia. Aquí veis también el HUD, el Head Up Display. Por cierto, en las últimas versiones del F-15, el Strike Eagle y ya las últimas versiones con la computación ya más modernizada, etcétera, los pilotos también llevan en el casco la posibilidad de que en el HUD salga la información necesaria, pero si el piloto decide girar la cabeza hacia un lado o hacia otro, la información no se queda en el HUD, sino que se desplaza con él. Es decir, que se ofrece la posibilidad de que en la pantalla
frontal de tu casco se te ofrezcan los datos de vuelo, los principales, básicamente, pues dónde está la amenaza principal y la altura de vuelo, velocidad de vuelo y la horizontal, ¿no? Dónde está la horizontal y si estás ascendiendo, si estás bajando, etcétera. Eso se ofrece, ya digo, esos cascos puede girar el piloto la cabeza perfectamente porque esté buscando algo en concreto, o puede ser objetivo, puede ser una referencia, y esos datos se desplazan con el piloto. Eso es es una auténtica pasada, Isma. El Eurofighter, el F-16, prácticamente todos los aviones, el F-22 Raptor y el F-35, por supuesto, y cualquier avión moderno que se precie usan ese tipo de sistemas, ya se usan. Y por cierto, hablando de sistemas y pues ya sabéis que a los aviones pues también son atacados muchas veces desde tierra y desde el aire, y bueno, hay una serie de contramedidas, tanto electrónicas, también guerra electrónica, y hay contramedidas ya pues digamos activas. Están las activas y están ya las de último orden, ya que son esas bengalas que estáis viendo, para cegar un poco a los misiles aire-aire guiados por calor. Y luego está el chaff. El chaff son virutas de aluminio, son como pequeños papelitos de aluminio que forman una nube, la cual hace rebotar a las ondas de radar hacia muchos sitios. Digamos que confunde al radar y hace que las ondas de radar no lleguen al avión, o en principio la teoría dice que no deberían de llegar. Sabéis que hay radares de apertura sintética más modernos que los radares antiguos de impulso Doppler, los cuales pues pueden atravesar, si no es muy densa, esa nube de chaff, y pueden seguir localizando ese objetivo. Pero bueno, ya digo, son contramedidas. También se les enseña a los pilotos a hacer cierto tipo de maniobras, etcétera. En fin. Dice Ismael, los F-15 estuvieron bastantes años en Zaragoza y otros lugares de la península por ser territorio OTAN. Sí, además, ya digo, es el caza principal de superioridad aérea de los Estados Unidos durante más de 40 años. Así que realmente pues ha sido y es muy importante. Y repito, esos 104 victorias sin haber sido batido, derribado en un combate real. Es verdad que ha habido combates simulados en esas pruebas que se suelen hacer. El F-5 era uno de los aviones que era capaz de batir al F-15, pero es que el F-15 también podía batir al F-5. Así que ya digo, en ese aspecto, a pesar del F-15 ser un avión mucho más grande, era capaz de maniobrar también y de enfocarlo, y no lo soltaba. Así que, bueno, en ese sentido, aquí os quería enseñar eso. También qué sistemas de armas llevaba. Bueno, este avión podía ir armado hasta... Era una verdadera borriquería. Podía ir armado, como se suele decir, hasta los dientes. En ese aspecto no había que escatimar, ¿no? Digamos, ya sabéis que los estadounidenses, en cuanto a armar a su flota, a sus aviones, etcétera, no escatiman. Aquí veis misiles de ataque aire-aire. En este caso creo que son Sidewinders, los IM-9 Sidewinders, que son misiles guiados por calor. En la punta llevan un sensor de infrarrojos, los cuales lleva un pequeño calculador. El misil se lanza, más o menos hay un sistema de guiado con un cable que le da los primeros datos al misil. El misil se desengancha de una sujeción con esta forma, más o menos. Espera, que no lo estoy poniendo bien. Así, es como una C. De hecho, se le llama la garra, en el F-15 se le llama la garra del águila. Y se activa la ojiva, el misil se deja caer, el misil sale disparado y va buscando el calor que generan los motores del objetivo. Se supone que cuando lanzas un misil guiado por calor está en la parte trasera o en la cola del otro aparato. El otro aparato pues responderá lanzando esas bengalas. Puede que el misil se siga a la bengala, o puede que el misil sí se haya fijado en el motor y, dependiendo del ángulo, pues pueda atacarle.
Normalmente son para ataque a muy corta distancia. Estamos hablando como mucho de 8 o 10 kilómetros de distancia. Un misil Sidewinder realmente no se lanza mucho más lejos. Luego, en este caso concreto, este no es de ese tipo, pero luego están los misiles AIM-7 Sparrow, que no es este el caso, repito. El AIM-7 Sparrow es un misil con un radar semiactivo y lo que hace es que el avión, al lanzarlo, le manda... tiene iluminado con su radar al objetivo. El AIM-7 Sparrow, el gorrión, se lanza y sigue ese camino que le está haciendo el radar principal del avión. En la última etapa ya del misil, o sea, el avión tiene que estar todo el rato enfocando al objetivo. Normalmente el AIM-7 Sparrow se utiliza para combate a media distancia, como mucho 30 o 40 kilómetros de distancia, creo recordar, quizá menos. Y el tema es que en la última etapa ya, en los últimos segundos pueden significar 4 o 5 kilómetros, el misil ya sí, su radar es capaz ya de enfocar por sí solo al objetivo y ya no necesita al avión principal, pero el avión tiene que estar todo el rato iluminando el objetivo hasta el último momento prácticamente, pues para que el misil no se pierda. Y luego está este misil que veis aquí en la imagen, que es el AIM-120 AMRAAM. Es sustituto del AIM-50... 57 o 59, el Phoenix. Era un misil que montaba... El Phoenix era un misil que montaba el F-14. Montaba hasta 6 misiles Phoenix. Fue el primer misil que se podía atacar más allá del rango visual. Es decir, estamos hablando de ataques más allá de los 40-50 kilómetros de distancia. El tema es que el misil Phoenix, junto con el poderoso radar del F-14, funcionaba muy bien. Pero el misil Phoenix tenía un problema, y es que pesaba mucho, era un misil grandote, bastante grande, porque llevaba una buena carga de propelente. Y otro tema también es que cuando lo montaban en el F-15, pues el F-15, esa capacidad de maniobra superior a la del F-14, perdía en parte. ¿Por qué? Porque se cargaba con mucho peso e impedía que el F-15 pudiera cargar los depósitos adicionales de combustible, y por lo tanto reducían mucho el rango de actuación del F-15. Entonces, en los años 90 se presentó este misil, el AMRAAM 120, era un misil más pequeño y con un radar activo muchísimo mejor puesto a punto que el del Phoenix. Así que al final, bueno, pues el lanzamiento de estos misiles, ya digo, se puede hacer mucho más allá del rango visual, por encima de los 40-50 kilómetros de distancia, bastante por encima. Y son misiles del tipo dispara y olvida. Es decir, que el piloto, una vez que los dispara y una vez que ya el misil tiene al objetivo localizado, que es justo antes de lanzarlo, una vez que ya se le da al botón para disparar, pues digamos que ya el piloto se puede olvidar. Ya no hace falta que el avión siga pendiente del aparato que se ha atacado y puede centrarse en otro objetivo mientras el AMRAAM hace su trabajo. ¿Cuán efectivos son? Bueno, con los años han vuelto bastante efectivos, pero sí es verdad que aviones mucho más modernos pues tienen métodos de defensa también contra este misil, porque estamos hablando de ataques a mucha distancia, y bueno, el piloto tiene sus contramedidas, ¿no?, que puede activar y demás. Así que en ese aspecto, pero sí, es verdad que concretamente el AIM 120 AMRAAM es una verdadera maravilla de misil. ¿Qué más os puedo contar? A ver si me deja ahora poneros la foto. Pues nada, no me quiere dejar hoy poner una foto que tengo muy chula. Y bueno, pues ya está, no quiere. Es que no sé, a ver si es que le pasa algo. No, está bien. Bueno, pues nada. Pues os pondré otra imagen y ahora probaré a ver si me deja. Por cierto, otro de los récords que tiene este avión. Aquí son los rusos, son sus costumbres. Aquí tenéis otra prueba de otro de los récords que tiene el F-15 Eagle. Aparte de lo que os acabo de contar antes, de esas 104-1 que tiene de superioridad, este es un misil antisatélite, que no sé si tengo por aquí apuntado el nombre.
eso... Sí, lo tengo por aquí. No, se ve que no, que al final se me olvidó apuntarlo. Bueno, el caso es un misil antisatélite porque en los años 80 se creía que la siguiente etapa de la guerra aérea iba a ser ya en el espacio directamente. O sea, en los años, ya sabéis que en los años 80 se hablaba de que en el 2000 los coches iban a volar y una serie de cosas. Lo que ha volado son los precios, ¿no? Que eso sí es verdad que vuela y va subiendo sin control. Eh, el tema es que se pensaba pues eso, que se podían usar o se pensaba en usar satélites para atacar objetivos y que por lo tanto sería necesario también usar aviones de caza y de interceptores para poder intentar derribar esos satélites y acabar con la amenaza. El tema es que el ejército de los Estados Unidos estuvo experimentando con las versiones C, con el Strike Eagle, que además el Strike Eagle, no lo he dicho antes, llevaba el motor, el Pratt & Whitney, el F100, pero reformado, era la versión P200 con mayor empuje, mucho mayor empuje del que tenía anteriormente el F100. Y el tema es que este avión tenía una característica increíble. Mira que se confunde y tiran abajo, pues no sé, estuvieron cerca de... Hubieran tirado la estación espacial Mir, que entonces era la Mir, la rusa, aunque luego ya se hizo la estación espacial internacional, y, y hubiera sido un follón diplomático de padre y muy señor mío. El tema, ese misil es un misil antisatélite y la dificultad... sí, la dificultad estriba en que... a fin de cuentas, en un lanzamiento de misil, ya sabéis, el radar del avión tiene que ser capaz de iluminar el objetivo. Estamos hablando de que en este caso concreto, si el avión tiene un techo de servicio oficial de 20.000 metros, si un satélite en órbita baja o media se encuentra a unos 500 kilómetros aproximadamente de la superficie terrestre, pues tienes un problema porque necesitas un radar muy poderoso para poder iluminar. Bueno, pues este F-15 Strike Eagle modificado se usó para intentar llegar lo más arriba posible a la estratosfera. Fue un avión que consiguió una trepada en 60 segundos. Ser capaz de trepar 10.000 metros está muy bien, la verdad. Y sobre todo fue un avión que superó la barrera del sonido en trepada, ese 1,2 Mach que todavía sigue estando ahí. Y ese misil que veis ahí que está lanzando es un misil antisatélite, un misil de radar activo, al igual que el AMRAAM 120, pero en este caso concreto, bueno, pues necesita que la primera etapa el avión le esté guiando hacia el objetivo, si no el misil no es capaz de iluminarlo, no tiene un radar tan potente como para llegar allá arriba. Y bueno, fue un experimento que funcionó después de varias pruebas y varias pruebas y error, ¿no? Pues al final fue el primer avión de la historia y oficialmente el último que ha sido capaz de derribar un satélite en órbita baja, utilizando un misil, cosa que todavía oficialmente que se sepa no ha habido ningún avión en la historia aparte del F-15 que lo haya conseguido. Así que otro aspecto más que sumar a este avión tan extraordinario. Y bueno, pues contaros que el F-15, el Strike Eagle, como he dicho, pues cargaba misiles, bombas, todo tipo de armamento. La carga útil para que... El peso en vacío del aparato eran 12.700 kilos aproximadamente. El peso cargado, unos 20.200. Y el peso máximo al despegue significa lo máximo que puede cargar el avión para poder que le permita poder despegar, 34.845 kilos. Pero claro, ese peso máximo al despegue están incluidos los depósitos desechables de combustible. Normalmente se usaban dos. Entonces esos depósitos desechables pues normalmente te hacían... Una vez que los gastabas y te deshacías de ellos, te estabas deshaciendo de unos 5.000 kilos aproximadamente por cada uno. Por eso luego esos 20.200 kilos de carga, ¿no? de peso cargado. Así que en realidad el avión era capaz de cargar con alrededor de unos 8.000, 9.000 kilos de armamento, de todo tipo de armamento.
y tanto armamento de ataque a tierra como ataque aéreo. Repito, misiles aire-aire Sidewinder guiados por calor para ataque a corta distancia, misiles para ataque a media distancia AIM-7 Sparrow guiados por radar semiactivo, y misiles AIM-120 AMRAAM de ataque más allá del rango visual, por encima de los 50 kilómetros de radar activo. Y luego de ataque a tierra, pues todo tipo de bombas, ya sabéis, bombas de caída libre sin guiado de ningún tipo, simplemente dejadas caer, ¿no? Básicamente, bombas de gravedad. Luego bombas guiadas por láser, bombas guiadas por GPS también. Estas, por ejemplo, que tenéis aquí montadas en el pod, que veis aquí montadas, son dos bombas de ese tipo, son guiadas por sistemas de guiado inercial. Básicamente, bueno, una bomba, ya sabes, son lo mismo que una bomba de caída libre, lo mismo que toda la GBU Pepway, la GBU 10, GBU 20, dependiendo de la carga en libras que lleven. Todo ese tipo de bombas llevan unas aletas direccionales, que son las que hacen que se oriente mientras va cayendo, pues para más o menos ir calculando hacia el objetivo y ir orientándose. Las que van guiadas por láser, o el avión tiene en uno de los pods de carga, lleva un sistema de guiado por láser, es decir, el mismo avión hace coloca digamos el rayo láser en el objetivo y la bomba va siguiendo el camino que le va indicando el rayo láser. O desde tierra la infantería marca el objetivo precisamente con lo mismo, con un rayo láser, y la bomba sigue otra vez el camino hacia el objetivo. Y luego tienes también los AGM Maverick, los AGM 87 Maverick, creo recordar que era 87 o 65 Maverick, que son los misiles de antirradiación que se llaman, y se usan pues para atacar estaciones de radar y ese tipo de instalaciones, pues para dejar ciego al enemigo en ese aspecto. Y luego también el F-15 Strike Eagle se ha usado en misiones de guerra electrónica, de guerra pura y dura electrónica. Voy a buscaros. A ver, ¿dónde tengo por aquí? Aquí, a ver si me la dejan. Sí. Veis aquí a este señor de mantenimiento que está aquí colgado de uno de los timones de cola. Por cierto, aquí podéis ver muy bien la altura de esos timones de cola, y lo que os he dicho antes, como las alas están situadas en un plano superior, las alas principales, a lo que es esos estabilizadores de cola, también bastante grandes. Este avión concretamente lleva los dos depósitos externos, y veis que está enganchado al timón de cola, y veis que arriba en el timón de cola hay como una especie como de protuberancias. Bueno, pues ahí en el interior están situadas sistemas de medidas de contraelectrónica, antenas básicamente de adquisición de datos y de guerra electrónica. Luego en los pilones de sujeción de los diferentes tipos de sujeciones que lleva el aparato, se puede colocar diferentes diferentes dispositivos, como este, por ejemplo. Veis aquí que está situado un señor dispositivo, un pod. Este concretamente es de los visores, ¿cómo se llamaba? El LANTIRN, LANTIRN creo que es. Las siglas, que son para visión nocturna y para básicamente visión nocturna y visión de infrarrojo, y eso se muestra en el HUD del cockpit del piloto. Ahora después os enseño también la imagen si me deja. También se podía colocar en los mismos pods, tanto de las alas como del fuselaje, lo que os he dicho antes, los sistemas de contramedida electrónica y de guerra electrónica. Los sistemas de guerra electrónica, pues si no lo sabéis, es básicamente lanzar una señal mediante el uso de un jammer, que no es otra cosa nada más que un dispositivo que lo que hace es saturar de
de ondas electromagnéticas el radar del enemigo, el radar que se supone que está buscándote, o está buscando, o si no te está buscando a ti, está buscando a iluminar el cielo para buscar objetivos. Bueno, pues lo que hace un sistema de guerra electrónica. Había un avión, el F-111 Aardvark, se utilizó luego como guerra electrónica en el F-111 el Raven, que llevaba todos esos sistemas en las alas, y los pilotos decían que el avión, cuando se activaban esos sistemas y se empezaban a mandar esas ondas electromagnéticas, que el avión vibraba una barbaridad. Y es que claro, son ondas electromagnéticas, pero generan muchísima energía, y esa energía pues también puede generar vibraciones. Pues en el caso del F-15E Strike Eagle también se ha usado para guerra electrónica. Y ya digo, lo que se hace es esos impulsos electromagnéticos que se mandan al radar, básicamente lo que hacen es freír, entre comillas, a ondas electromagnéticas de mucha energía, de muy alta energía, a ese radar, para cegarlo, para dejarlo a ciegas totalmente y que la electrónica no sea capaz de detectar absolutamente nada. Bueno, pues eso se colocaba también se coloca en las raíces de las alas y más en el fuselaje, porque son cosas muy pesadas. Y luego arriba, lo que habéis visto en el timón de cola, son los famosos antenas de adquisición de datos y de recibimiento también de otras ondas de radar. Y luego también esos mismos sistemas pueden ser usados por los cazabombarderos, pues, para localizar con el AGM-65 con ese misil antirradiación, localizar el radar y atacarlo y destruirlo. Hay dos maneras, ya digo, puedes atacar o con el jammer o con el misil. Sí, de hecho, Isma, ahora que has dicho los AWACS, los radares de alerta temprana, el F-15 con su radar tan potente también se usaba como un radar de alerta temprana básico, y en la operación Tormenta del Desierto, los F-15, además de misiones de escolta y misiones, no hacían tanto misiones de ataque a tierra como sí misiones de escolta y misiones de AWACS, de misiones de alerta temprana para los ataques de los bombarderos de la coalición. Y la verdad es que en eso funcionó realmente muy bien. Fue un avión muy, muy bueno en ese aspecto. Y os voy a enseñar ahora también esta imagen bastante chula, aquí del mantenimiento de toda la electrónica. Normalmente en un avión caza de combate la electrónica del aparato va situada donde estáis viendo, en esa parte justo debajo del cockpit y por la parte delantera, y el radar iría situado en la parte final del morro. Ese cono final se abre y dentro se encontraría el radar, la antena de radar propiamente dicho. Y bueno, ahí veis todos los sistemas de control electrónico del aparato y de control electrónico y de control hidráulico del mismo. Y qué más. Pues ya poco más me queda que contar, nada más que las características del aparato, ya las características técnicas o medidas básicamente, que tampoco os he contado mucho. Aquí esta imagen también está bastante característica. Los trenes de aterrizaje del F-15 han sido reforzados a lo largo de su historia. Desde el primer momento pues se le cargó con un poco de peso, pero fueron reforzados porque el avión iba a hacer misiones de cazabombardero y por lo tanto iba a cargar con mucho más peso. Entonces al final se necesita reforzar esos trenes de aterrizaje para que el avión no sufra o no tenga problemas, ¿no?, a la hora de despegar. Y aquí veis a la piloto, que está en esta foto, está comprobando toda la parte inferior del fuselaje, todo lo que son parte inferior del fuselaje, y sobre todo los trenes de aterrizaje, las ruedas, etcétera, pues que esté todo correcto, y sobre todo que no haya fuga de ningún tipo de fluido hidráulico. ¿Y qué más? Pues eso, lo que os he dicho. Bueno, aquí os iba a enseñar también esta imagen, aquí con el F-15 con dispositivo de aerofreno. También la mayoría de cazas de combate llevan ese tipo de aerofrenos, precisamente pues para eso, para ofrecer mucha resistencia a la hora de aterrizar y poder frenar en un menor espacio de tiempo y espacio físico, claro, en una menor longitud de pista. Porque aunque son aviones muy ligeros,
Los frenos, los sistemas de frenado que llevan no son tan fuertes o no son tan poderosos como puede ser lo de un avión comercial. Y luego los motores, además, al utilizar, no siempre estos cazas posibilitan el hecho de poder usar el motor en un funcionamiento justo a la inversa, ¿no? Como ocurre con un avión comercial. Entonces, incluso muchas veces en este tipo de aviones, para ahorrar peso, se recurre a los paracaídas, al uso de paracaídas para poder frenarlo. No es el caso del F-15, pero sí es, por ejemplo, el caso de interceptores como el MiG-25, el Foxbat, o como el MiG-31 también los ha usado. El SR-71 lo tenía que usar sí o sí, no le quedaba más remedio. Aquí os voy a enseñar una pantalla más moderna. Esta ya es bastante modernizada, de las últimas versiones del F-15. Ahí tenéis un horizonte justo en la parte de en medio, abajo, un horizonte virtual que le indica al piloto realmente si el avión está totalmente horizontal o el cabeceo está apuntando hacia arriba o apuntando hacia abajo. La pantalla de la izquierda y de la derecha son pantallas monocromo la pantalla de la derecha creo que también puede ser multicolor. La izquierda es monocromo y ofrece pues diferentes opciones. Como habéis visto el pod ese antes que os he enseñado, que estaba abajo en el fuselaje para la visión nocturna, etcétera, pues puedes decidir que te mande la información ahí. Si es un pod de otro tipo, pues con una óptica mucho mayor para ver que realmente la bomba que has lanzado ha caído justo donde tenía que caer, para ir vigilando más o menos, pues todo eso se enseña en esas pantallas. Radar, objetivos, etcétera. Y eso ya digo. Bueno, también que se me olvidaba esta. El LANTIRN, lo he dicho bien antes, LANTIRN. Esto es lo que vería el piloto en el HUD disponible en la visión nocturna, ¿no? Vería el terreno con los mismos datos que se ofrece tanto de día como de noche. Es un caza multipropósito y además es un caza de los denominados todo tiempo, es decir, tiene que ser capaz de operar en cualquier condición climatológica y de día, de noche. Es un avión que es capaz de operar en cualquier situación. Y a la izquierda se ofrecería, no recuerdo bien ya no recuerdo bien, a la derecha era altura y a la izquierda velocidad, o al revés, velocidad en nudos, ojo, no en kilómetros por hora o en Mach. Y porque luego los controles analógicos también tienen la velocidad de Mach. Y luego, bueno, horizonte, etcétera, que ahí veis esos numeritos que van indicando con las líneas horizontales, pues son los que en knots, KTS. Y ya digo, eso es lo que te ofrecería esa pantalla. El piloto tendría esa visión pues mucho más útil, ¿no? En misiones nocturnas, sobre todo de bombardeo y para poder realizar su misión. Y ya digo, un avión que desde que se puso en marcha, se puso a disposición de la Fuerza Aérea Estadounidense en el 74, he dicho. En el 70. En el 76, perdón. Que fue cuando entró en servicio. Su primer vuelo fue en el 72 y luego en el 76 entró en servicio. Pues un avión que sigue siendo un avión de caza de superioridad aérea, que no ha sido superado en esos récords que os acabo de decir antes. Y nada, un avión extraordinario. Aquí lo veis, esta imagen os quería enseñar también con todas las superficies desmontadas. Veis que el cono frontal está desmontado pues para poder acceder a la antena de radar. Veis que están levantadas esas tapas para poder, lo que os he enseñado antes de toda la electrónica e hidráulica del aparato. Y luego todas las tapas de control y registros y demás, pues para comprobar. Esto es un mantenimiento ya muy exhaustivo. Es decir, esto es cuando un avión ya pues ha vuelto a la base en Estados Unidos y lo están revisando hasta el último tornillo prácticamente. Normalmente en misiones, mientras estuvieran, por ejemplo, cuando estuvieron en la misión Tormenta del Desierto, esto no se haría habitualmente, sino que las comprobaciones serían de otra índole, menos invasiva. Y ya digo, un avión que, bueno,
ha sido capaz de derribar un satélite. O sea que creo que, repito, que eso no lo han conseguido mucho. Y la verdad es impresionante. Aquí tenéis otra versión. Aquí sin pods ni nada. Esto es una versión de prueba del avión. Y, y de hecho, Isma, ahora que te estoy leyendo, posiblemente estos aviones podrían ser aligerados con las nuevas tecnologías y quitar cobre. Sí. Bueno, aparte, ya te digo que el ejército de los Estados, bueno, la Fuerza Aérea ya tenía dos programas con este avión, el Silent Eagle y el FXX. El Silent Eagle no ha pasado de la fase de prototipo, además era muy difícil de conseguir. Querían hacer un avión de cuarta, quinta generación, algo parecido a lo que es el Eurofighter, reducirle un poco la firma de radar, pero fue muy difícil y era muy caro. Y lo segundo, el FXX, el Fighter, el caza del futuro, vamos, por decirlo de alguna manera. Porque el F-22 Raptor, aunque es un caza de superioridad aérea también, con unas características en muchos casos mejores que las del F-15, el mantenimiento del F-22 Raptor es enorme. Es algo de lo que no se habla normalmente del F-35 y del coste, de todo lo que ha costado fabricarlo, de la cantidad de dinero que se ha desviado y tal. Pero sinceramente el F-22 Raptor es un caza que no se ha exportado a ningún lado, que Estados Unidos ha asumido todos los costes de mantenimiento, fabricación, mejora, etcétera. Y es un caza que es muy futurista en diseño aerodinámico. Es un avión que efectivamente reduce muchísimo la firma de radar. No es invisible al radar, sino que reduce mucho la firma de radar. Pero es un avión que es muy caro de operar, excesivamente caro. Y el F-15 en ese aspecto tiene ventaja. Es un avión más sencillo en ese aspecto. Y la verdad es que es impresionante que al final el ejército, la propia Fuerza Aérea de los Estados Unidos pues tenga que seguir recurriendo a este avión. La Guardia Nacional, por ejemplo, el escuadrón de cazas que tiene el F-15 Eagle, el F-15 Strike Eagle, y realmente que tengan que seguir recurriendo a este avión para la superioridad aérea te dice mucho de lo poco, al final de la poca utilidad que se ha encontrado al F-22 por ese mantenimiento tan caro del propio avión. Y sí, es un avión maravilloso en muchos aspectos, aunque sinceramente en su electrónica ha sido superado por otros aviones, incluido el F-35, pero claro, es un avión excesivamente caro de mantener y una pérdida en combate de un F-22 Raptor sí sería un problema enorme. Por cierto, una de las cosas que me estoy fijando ahora en la imagen, no os he comentado, la carlinga está diseñada por y para el piloto. Y me explico, es una carlinga que como veis es bastante limpia de diseño, una burbuja que no es como la del F-16 Fighting Falcon, pero no está muy lejos. Y precisamente es para eso, para otorgarle al piloto una visibilidad casi, no voy a decir 360 del campo de batalla, 360 grados, pero 360 grados, pero sí una enorme visibilidad de todo el campo de batalla y poder ofrecerle al piloto una muy buena visibilidad en ese aspecto. Lo que te comentaba anteriormente, el F-35 se comenta que siendo fiplado podría controlar drones también. Sí, el F-35 la verdad es que es una plataforma extraordinaria y luego sobre todo ya, bueno, la gente se fija en las características fundamentales de hecho del despegue vertical, que en realidad no le veo, realmente es muy espectacular, pero yo veo mucho más útil una capacidad de despegue en pista muy corta, más que en sí el hecho de poder despegar en vertical y aterrizar. Pero bueno, sí, también es una característica más del avión. Pero sobre todo y ante todo es la cantidad de electrónica que lleva de control y lo importante que se vuelve eso en un campo de batalla moderno ahora. Porque necesita adquirir muchísimos datos, ser capaz de procesar todos esos datos y ofrecerle al piloto solo y exclusivamente lo más importante. No abrumarlo con una cantidad de información que no sea capaz de digamos de manejar, ¿no? De ser capaz de pensar, ¿no? A ver, y de hacerlo bien, claro.
El caso es que el F-18 Hornet y el Super Hornet, luego ya el F-18 Super Hornet, em, que se hizo para compensar las deficiencias ya de diseño con las que nació el Hornet, el F-18. El F-18 es un buen avión, pero realmente no es ni es mejor que el F-14, ni es mejor que el F-15, ni es mejor que el F-16. Al contrario, es un avión que si lo comparas característica por característica, no es mejor en nada. Sin embargo, el F-18 tiene una enorme ventaja sobre los otros aviones que he nombrado, sobre todo sobre el F-14 Tomcat, y es que es mucho más barato de mantener y más sencillo a la hora de evolucionar y a la hora de introducirle mejoras. Entonces, por eso el F-18 también ha durado bastante tiempo y está durando bastante tiempo. Y aquí en España concretamente lo saben. Así que realmente, ya digo, y sí, sobre todo versátil. Es verdad que en combate aire-aire no tiene. O sea, el F-18 no es rival del F-15 ni del F-16, ni por supuesto del Eurofighter Typhoon, ni del Rafale francés, ni de. ¿Qué más? Hay bastantes aviones que están por delante del F-18. Incluso el F-14 Tomcat diría que tenía características que lo hacían mejor que el F-18 en combate aire-aire. Pero el F-18 no deja de ser un buen caza. No es malo, digamos, es bueno. No estamos hablando tampoco de que sea un F-111 Aardvark, ni un F-105 Thundershift, ni un F-104, nada de eso. No. Es un avión mucho mejor que eso. Pero no es mejor que esto, pero claro, es un avión que es barato. Entonces, pues oye, como no es un 9 en nada, pero sí tiene un 7,5 en casi todo, pues me las apaño muy bien con el F-18. Y esa es realmente la gran ventaja del F-18 frente a otro. En fin, que bueno, creo que ya va siendo hora de que lo vaya dejando por aquí. Os dejo ya las características fundamentales del F-15 y os voy a dejar con una foto, si me lo permite si me lo permite el, el ordenador. Os voy a dejar de nuevo con la foto esta, que está más encantado, la verdad. Como despedida creo que va a quedar muy bonita. Y nada, las características fundamentales pues son el avión mide. Es un avión bastante grande, por cierto. Y como caza de superioridad aérea sorprende que con ese tamaño sea capaz de maniobrar como maniobra. Tiene una longitud de 19,43 metros, tiene una envergadura de ala de 13,05, ala, recordad, de geometría fija, una altura de 5,63 metros a la altura del timón, una superficie alar bastante grande de 56,5 metros cuadrados, un peso en vacío, como os dije antes, de 12.700 kilos, peso cargado de 20.200, un peso máximo al despegue de 34.845. Y por cierto, que sé que me preguntaste, Isma, en el chat, el alcance son 1967 kilómetros. Es un avión que la verdad es que como tiene muy buena relación empuje-peso y como tiene una carga alar bastante baja, el tema es que genera poca resistencia aerodinámica este avión. Es un avión bastante eficiente en ese aspecto, un diseño muy eficiente también, y le permite consumir relativamente poco combustible, sobre todo a velocidades que no sean. No tiene supercrucero como puede tener el F-35 o el Raptor. Sabéis que el supercrucero es esa característica que tienen ahora los aviones modernos de poder viajar. El Eurofighter también la tiene, de sin utilizar postcombustión ser capaz de viajar a velocidades supersónicas. En el caso del Eurofighter creo recordar que era Mach 1.4 o 1.5, no me hagáis mucho caso, creo que era más o menos eso. Y el Raptor era Mach 1.6. Pero este avión ya en su época conseguía ser capaz de viajar a velocidad supersónica sin necesidad de usar postquemador. No era un supercrucero en sí, porque en realidad estamos hablando de Mach 1.1, Mach 1.2, pero sí lo suficiente como para poder mantener esa velocidad, cosa que realmente es increíble. Y claro, eso es lo que le da ese alcance tan amplio, ¿no? De 1967 kilómetros, ojo. El alcance en ferry, que significa, el alcance en ferry es con los dos tanques conformables de los que os hablé antes, que van situados al lado de las raíces alares, en el interior del fuselaje, y con 3 tanques externos desechables. Con el alcance en ferries era capaz de llegar a 5.552 kilómetros, ya sabes, luego se deshace de los 3 tanques externos, aunque es verdad que lleva los 2 tanques conformables que le dan algo más de peso y le restan un poco de maniobrabilidad, pero nada que sea grave, ni nada de eso. El techo de vuelo, el techo de servicio, el techo de vuelo
la máxima cota que puede alcanzar oficialmente son 20.000 metros. Las cifras oficiales son una cosa, las cifras reales luego pues ya sabemos que difieren un poco. Perdón. Es posible que este avión alcanzara bastante más cota. La carga LAR, como he dicho antes, es bastante baja. Estamos hablando de 358 kilogramos por metro cuadrado. Os voy a buscar esto a modo de curiosidad para que veáis un poco la diferencia. Vamos a ver si me sale el F-14 para que veáis un poco la diferencia de la carga LAR. Siempre que interesa en un avión caza de combate que la carga LAR sea muy baja. La carga LAR del F-14 eran 553,9 kilogramos por metro cuadrado. La carga LAR del F-15 estamos hablando de 358 kilos por metro cuadrado. Luego estamos hablando de una ventaja fundamental. La relación empuje-peso, como he dicho antes, 1,07 la cifra. El régimen de ascenso, 254 metros por segundo. Una auténtica salvajada, casi la velocidad del sonido. Acordaros, 340 metros partido por segundo en el aire. Y ya digo, un avión que ha sido capaz de derribar satélites, un avión que imbatido en combate aire-aire real y un avión que ha sido realmente extraordinario en muchísimos aspectos y en muchísimas cosas. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño homenaje que le hago al F-15 y sobre todo el hecho de que ha sido un avión extraordinario en muchos aspectos y que sigue estando en activo, cosa que es impresionante. Nada, gracias a ti, Isma, siempre, eso siempre, gracias a todos los que habéis estado aquí. Por cierto, quedaros que os voy a hacer una raid. Y ahora, si tenéis alguna idea de a quién hacerle la raid, me lo decís. Si no, pues os dejo con quien sea. Vamos a ver qué hay por aquí. Muchas gracias, Isma. Vamos a ver, que os estoy buscando a ver con quién dejaros. Y pues no sé quién hay por aquí. Pues no tengo ni idea. Virtual Racing Girona, sorteo de premio Copa Porsche Pin Racing. Pues os dejo con esta gente mismo, que por lo menos parece que son Racing. Vamos a ver, vamos a hacerle la raid. Un momentito. A ver si me salen. Vale. Aquí. Pues os dejo con los chicos de Virtual Racing Girona. Saludáis, ya sabéis, como eso siempre. Y a vosotros, pues muchísimas gracias por haber estado ahí. Y nada, nos vemos en el próximo directo y